¿Qué hubiese sido de mi vida si no hubiese conocido el crédito en Estados Unidos para mis negocios? Definitivamente uno viene con el pensamiento, ¿no? Lo que toda la vida nos han enseñado, al menos en Hispanoamérica, de que uno tiene que trabajar, tiene que ahorrar su dinero para que ese dinero lo pueda hacer crecer en un negocio, en una inversión o lo que fuera. Pero nunca nos enseñaron que lo que teníamos que hacer era construir una historia de crédito, apalancarnos financieramente de la plata de los bancos para poder crecer mucho más rápido. Y realmente mi vida tuvo un antes y un después de que conozca cómo se construye un crédito y sobre todo en Estados Unidos, que es el país con las tasas más bajas del mundo para negocios. Así que bueno, hoy día estamos de nuevo, Rafael, un gusto. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Estamos aquí para hablar de lo que nos gusta, que básicamente es plata en Estados Unidos. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal, Joshua? Bueno, estamos en una nueva semana, un nuevo tema y una nueva información importante que vamos a darle a las personas. Y vamos a hablar del crédito, precisamente en la introducción que hacías. Y yo asocio, y creo que la mayoría de personas que escuchan y ven este podcast también lo van a asociar, se asocia a dos temas, ¿no? Un tema es el crédito, el hecho de la posibilidad de obtener dinero, ¿no? Dinero, entre comillas, prestado. Y la otra opción y la otra visión que puedan tener sobre los créditos o mentalidad, si le podemos llamar así, es qué se asocia con crédito, ¿no? Porque muchos lo asocian con deuda, muchos lo asocian con me voy a llenar de responsabilidades que finalmente no voy a poder pagar, ¿no? Entonces, hay dos asociaciones hasta cierto punto distintas, pero que hoy hasta cierto punto también vamos a romper estos mitos, ¿no? Vamos a hablar del crédito, así que es un tema bastante caliente el día de hoy. Muchos lo asocian con yo no quiero deberle plata a nadie, ¿no? Que esa es la peor estupidez más grande y gigante que puede haber en este universo para un empresario cuando yo siempre cuento esto, Rafael, y me gusta que tú siempre lo digas tan educadamente, ¿no? Tan formalmente, pero al final es, es una vil mentira el hecho de no usar crédito. Yo te he contado varias veces que las empresas más grandes del mundo están más endeudadas de lo que ganan, ¿no? Claro. Entonces, tú imagínate ir a esas empresas y decirle a esos fundadores, a esos gerentes, oye, no le debas a nadie dinero, hermano, porque si quieres dormir con la cabeza tranquila en la noche, no le debas dinero a nadie. Definitivamente, ¿tú te imaginas cómo reaccionaría esa gente, Rafael? ¿Qué te diría esa gente que uno sale con ese cuento allá? Si es que nos llega a decir algo, ¿no? Es que nos responde después. Creo que Si es que no te tira la esa puerta sería en la la respuesta. cara o le pide a su seguridad que te saquen a patadas, ¿no? Sí, Y como tú seguramente. dices, es un tema de mentalidad. Básicamente, mentalidad, crecimiento, educación, pues son culturas diferentes, pero hay que ser muy claros porque en Estados Unidos sí tienen mucho dinero para gastar y porque en Hispanoamérica con las justas la gente va ahorrando algo de dinero y le tiene muchísimo miedo al crédito, ¿no? ¿Ok? Entonces, como dices, Rafael, es un tema que a mucha gente le interesa, de hecho a nuestros clientes también, y lo hemos visto, ¿no? Siempre nuestros clientes, una de las preguntas que hacen, y mientras más grandes son, dicen, oye, ¿y cómo le pido plata a Estados Unidos? Mucha gente no sabe, pero Estados Unidos no es solo para venderle en dólares y que te paguen dólares. Es para pedirle dinero a esos benditos bancos, que son los más grandes del mundo, que te presten dinero. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Algo que tú quieras en la introducción mencionar, mi querido Rafael? Sí, bueno, antes de ya entrar de lleno a los puntos que son 5 puntos que les vamos a mencionar, 5 claves que les vamos a decir de cómo obtener crédito, ¿no? Y llegar a esta posibilidad siquiera. Yo te quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué sería distinto obtener crédito en Estados Unidos que en sus propios países, ¿no? Las personas que nos están escuchando. ¿Cuál sería la primera gran o la única gran diferencia que hay en ambos casos, según tu experiencia y según lo que has visto, ¿no? Mira, cuando te prestas dinero, solamente hay un factor que interesa y es Ujú. cuánto me vas a cobrar de interés.
Claro. Simple y sencillo, porque tú lo has visto, hasta la gente que hace préstamos gota a gota, ¿no? Y todas estas cosas que aparecen, Claro. financieras informales y todo, tú te puedes dar cuenta que mientras más grande, ¿sí? Es el riesgo, pues más grande es el interés. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos es la fábrica de dólares, ¿ok? Ujú, Hay que entender eso primero. El dólar es la moneda. Así salgan con que no, ahorita Rusia, que mira Brasil, que mira China, que se quieren salir del dólar. Todo este contexto que ya parece, ¿no? Un cuento repetido todos los años y no pasa nada. Y dudo que pase algo, porque como lo decíamos en la conversación previa, hoy las 20 empresas más grandes del mundo, las 20 empresas más grandes del mundo, hoy son ujú. y están en Estados Unidos y son tecnológicas. Y esas empresas producen y venden sus servicios al mundo en dólares. Hasta que eso no cambie, no debería interesarles el cuento de que si se está uniendo X país con otro país, porque el mercado, vamos a llamarlo así, lo mueven las empresas más grandes del mundo. Las 100 empresas más grandes del mundo mueven el mercado mundial o por lo menos tienen una participación mayor al 50% en la economía del mundo. Y si de ahí tienes 20 que son gringas y que están moviendo dólares, pues eso es hacia donde apuntan las cosas. Hoy por hoy, nadie sabe qué va a pasar después, pero hoy por hoy es así y es bueno apalancarse. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Rafael, la tasa de interés. Hay países que nosotros lo hemos visto por nuestros clientes, que una empresa va a pedir un préstamo y te piden para empezar, te piden una cantidad de cosas, te piden hasta el tipo de sangre del dueño, ¿no? Si no tienes declaraciones, boletas, 3 años en funcionamiento y todas estas cosas, simplemente ni siquiera ni te miran, o sea, ni siquiera ni te evalúan, ¿cierto? Y si es que te evalúan, te ponen tasas para comenzar del 28%, del 25%, del 23%, hasta el 20%. Lo que vamos a hacer claro, si un negocio te da un 30% de utilidad y te clavan una tasa del 28%, o sea, prácticamente estás trabajando para pagar el interés. No tiene sentido cuando las personas tú lo sientas y le dices a cuánto te están prestando y a cuánto estás pagando, que muchas veces ni siquiera lo saben, pues te das cuenta que están trabajando para pagar préstamos. Eso sí es una decisión estúpida, definitivamente. Pero si tú trabajas para pagar un interés como lo tenemos en Estados Unidos y está altísimo, nuestro interés está entre 7, 8, 9% en estos momentos. Te hablo de hace 2 años, estábamos en 3.5, 3%, 2.8, dependiendo tu score de crédito, pero ya 3% anual, 5%, hasta 7% anual, así todo que estamos altísimos, ya si tu negocio deja un 30 y le pagas un 7 al banco, te quedas con un 23. Eso es un buen negocio. Entonces, ¿por qué lo hace tan diferente? Simplemente por tasa de interés baja y por ser préstamo en una moneda fuerte que es utilizada por el mundo y que finalmente al tipo de conversión de monedas devaluadas, pues puedes hacer muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, este primer punto o mito, ¿no? Las personas y los empresarios quizás en sus países tienen miedo o no ven como ni siquiera consideran una opción el crédito, ¿no? Por esas tasas altas o altísimas que cobran por ese instrumento financiero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mito o la opción que estamos develando el día de hoy? Es que efectivamente existen otras opciones, en este caso en Estados Unidos, que pueden obtener mejores créditos a mejores tasas, ¿no? Y como tú dices, en una mejor moneda. Es decir, esa posibilidad sí existe, es real y hay compañías que lo están utilizando y personas que lo están utilizando, ¿no? Entonces, importante lo que has mencionado, ¿no? Es decir, cuando tú te vas a prestar algo, tú tienes que pensar o ver, ¿no? Cuánto te van a pedir de extra, ¿no? Al momento de devolver ese dinero. Entonces, ahí es donde uno puede ver si algo es atractivo o no tan atractivo, ¿no? ¿Tú sabes por qué se crearon los bancos? Esto es importante porque A ver, cuando ¿por qué se crearon los bancos y quién lo creó? ¿por qué se crea? Bueno, tiene mucha historia, ¿no? Hay versiones y versiones y versiones, Uh pero -huh. básicamente los bancos se crean para distribuir el dinero que imprime el gobierno, Claro. cualquiera de los gobiernos.
Todo gobierno tiene que imprimir dinero, ya sea basado en oro, o sea basado en sus riquezas o en lo que les dé la gana. Pero tienen que imprimirlo, es así como funciona la divisa, ¿ok? Es un principio. Entonces, el problema que tenía el gobierno es ahora cómo lo distribuye en la economía. ¿Qué hago para distribuirlo y mover la economía con eso? Entonces, crean las instituciones financieras para que se encarguen de recibir este dinero del gobierno y empiecen a distribuirlo en la gente. Lo saquen a las empresas, lo saquen a las personas, ¿no? Y con eso estas personas puedan comprar más cosas y por ende mover la economía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya el banco, haciendo este trabajo, obviamente el banco ganaba porque el gobierno le daban a ellos, por decirte, a un 2%, entonces el banco le subía a 5, ya ganaba un 3% el banco de lo que prestaba la persona. ¿Qué es lo que ha pasado con los años? Que los bancos se dieron cuenta y dijeron, oye, pero ¿por qué no le prestamos a las personas más de lo que pueden pagar? ¿Ok? Ujú. Y ahí es donde se queda y se arman los dos grandes grupos de las personas de, no, yo no quiero deberle a nadie, no quiero deberle mis cosas, versus otro grupo, que somos la gran mayoría en Estados Unidos, que decimos, yo quiero más dinero prestado porque quiero más juguetes, quiero comprarme más cosas, quiero comprarme más casas, más botes, más carros o lo que me dé la gana, ¿sí? Pero quiero pagar un bajo interés. Entonces nosotros en Estados Unidos sí, la mayoría de las cosas que tenemos son apalancadas en el banco. Es la razón por la que un adolescente, Rafael, a los 20 años en Estados Unidos puede acceder a una casa de $300,000 o $500,000, porque finalmente le está prestando, ¿no? Le está prestando el banco a alguien que definitivamente puede mover las cosas. ¿Sí me entiendes? Excelente, Joshua, excelente. Y bueno, ahí es donde nace precisamente una cultura, o donde se hace la diferencia entre tipos de cultura, ¿no? Y pensamiento sobre el dinero y estos instrumentos financieros. Excelente. Claro, si Bien. tú no Ujú. entiendes que el negocio del banco es prestarte más de lo que tienes para que te compres cosas que normalmente no te va a alcanzar con tus ahorros, fíjate solamente la perspectiva. Ujú. Porque si las personas siguen, no, voy a ahorrar y tienen su chanchito ahí, ¿no? Su cerdito que le van poniendo y poniendo y poniendo dinero, al final del día, el dinero que se queda en las cuentas se devalúa porque tenemos índices de devaluación, ¿no es cierto? Índices de Vale inflación, que menos eso en es un todos tiempo. los años, y al final ni siquiera recuperas tu dinero no hizo nada. Pero si tú te prestas dinero que no es tuyo para sacarle un porcentaje, amortizas esos índices de inflación, de muchísimas cosas. Y eso es lo que las personas no entienden, ¿no? Perfecto, Joshua. Bueno, eso es un poco de inteligencia financiera y lo que vamos a hablar el día de hoy también tiene que ver un poco con inteligencia de crédito, si lo llamamos así, ¿no? Vamos a hablar del primer punto de la inteligencia para obtener crédito y vamos a mencionar qué es tener una empresa americana. ¿Por qué consideras que tener una empresa americana ayuda o es una de las claves para poder obtener crédito en Estados Unidos, Joshua? Hay una pregunta que siempre nos hacen y yo, o sea, creo, Rafael, ya haber puesto el contexto de por qué endeudarse en Estados Unidos y no en otros países, ¿no es cierto? Y el contexto está claro. Sí, clarísimo. Ujú. Perfecto. Ahora, hablemos de las 5 claves para tener crédito en Estados Unidos. La primera, como tú lo mencionas, empresa americana. ¿Por qué? Definitivamente por un tema legal, ¿ok? Tú no puedes prestarle a alguien que no esté en tu jurisdicción. O tú le prestarías dinero, Rafael, a tus amigos de Australia. ¿Le prestarías dinero? Bueno, depende del interés, ¿no? Y depende de qué tan amigo sea. Probablemente no. Y, hay, y si no te pagan, ¿cómo se los cobras? ¿No? No conoces las leyes, no hablas su idioma, no sabes ni dónde está. No está en tu jurisdicción y en tu control cobrar Exacto. ese dinero. Es así de simple. No te van a prestar a una empresa extranjera porque no está dentro de la jurisdicción legal de los Estados Unidos. Entonces, el primer paso, si tú quieres construir un crédito en los Estados Unidos, es tener una bendita empresa americana que desde ya tiene muchísimos beneficios por lejos
de tener empresas en otros países. Ojo, operativamente tú puedes tener empresas en 50 países, operativamente y para cumplir un tema tributario, pero como hub financiero, y esta palabra es importante, Rafael, como hub financiero, como central, como headquarter financieramente hablando, mi recomendación es que tu compañía central, la que procesa el dinero de todas tus compañías en los países que tengas o en el país que tengas, esté en Estados Unidos, registrada financieramente para que puedas acceder a todos los beneficios de crédito y demás cosas, ¿no? Bueno, de hecho, igual cualquier actividad que una persona haga en Estados Unidos, como que le va dando señales, ¿no? A aquellos bancos que eventualmente te puedan dar crédito, ¿no? Y precisamente el hecho de formar una empresa en Estados Unidos es una clara señal, y sobre todo si es que empiezas a hacer negocios allá, o, o cual sea el modelo de negocio, ya le va dando señales más claras y aumenta el nivel de confiabilidad para que una entidad bancaria posteriormente te empiece a ver como una opción o como una persona para que te pueda dar créditos, ¿no? Entonces, parte de los beneficios están clarísimos por el lado de los créditos y, bueno, muchos otros beneficios más que ya lo hablamos en podcasts anteriores también. Si no lo han visto, que vayan a verlo, ¿no? Hemos hecho un podcast específicamente hablando de beneficios de tener una empresa estadounidense y dentro de eso hablábamos de que obviamente para tener un crédito barato, ¿no? Un crédito Exacto. accesible para que te deje ganar algo. Exacto. Y Joshua, aquí una consulta, bueno, que no está necesariamente en la pauta. ¿Importa mucho el nivel de dinero o la cantidad de dinero que una persona tenga en sus propias cuentas en su país para que sea visto como una opción de crédito? O sea, te planteo el escenario, ¿no? Una persona No, tiene no te me muchísimo adelantes, dinero en no su te me país. adelantes. Yo sé que tú ya Ujú. quieres llegar ahí a ver cómo saco plata de Estados Unidos. Lo vamos a tocar en el último punto, pero sí está. Ah, Ahí ok. te voy a responder eso. Ya, ya, ok. Vamos con el siguiente punto entonces. Siempre acelerado, Eh, Rafael, siempre sí, sí, sí. acelerado. Quiero terminar, ya parece. Ya, Bueno, ok. Punto número uno, entonces, empresa americana, ¿por qué? Jurisdicción legal y tributaria, punto. No le van a prestar a una empresa que no, Estados Unidos, el sistema financiero de Estados Unidos no le va a prestar a una compañía que esté en otro país que no sea Estados Unidos, al menos como hub financiero. Quiere decir, procesando el dinero dentro de las cuentas americanas, ¿no? perfecto, Joshua. Mira, el siguiente punto, la siguiente clave, es un término que la verdad no sé si las personas hayan escuchado de ese término que voy a mencionar, que es el ITIN number o crédito personal. Aquí antes de darte el pase quisiera poner un poco el contexto de qué es un ITIN number, ¿no? Un ITIN number es un número que tú puedes tramitar en Estados Unidos y a través de este número tú vas a poder tributar en ese país, ¿no? Digamos, para que uno pueda tributar en Estados Unidos necesita siempre un número, ¿no? Un número tributario que puede ser un EIN, puede ser el Social Security Number, que son personas residentes en Estados Unidos. Y si tú eres extranjero y quieres tributar en Estados Unidos, pues necesitas un número también tributario, vale la redundancia. En este caso se debería tramitar un ITIN number y eso es lo que significa el ITIN, ¿no? Es un número para que pueda cualquier persona extranjera tributar en Estados Unidos. El ITIN number es un número de identificación tributaria para extranjeros, tal cual. Eso es lo Exacto. que, como bien lo dijiste tú, que busca que la gente que tiene cuentas o negocios en Estados Unidos sea identificado, porque las personas van y creen que el pasaporte es el número con el que todos los países del mundo te tienen que identificar tributariamente, y no es así. ¿Ok? El pasaporte es un tema para viajes, ¿no? Para un tema de migración, pero no es un tema financiero. Para el tema financiero es el ITIN number. Ya tienes un registro tributario en los Estados Unidos, vas y mucha gente abre primero sus cuentas personales, ¿no? Pero las Ujú. abre con un pasaporte, no las abre con un ITIN number. El pasaporte es un ID, pero un número de identificación tributaria, que es el ITIN, no lo agregan a sus cuentas personales. Y ese es un primer error que las personas, la mayoría de empresarios, emprendedores y personas en general que van en los Estados Unidos y crean sus cuentas, ¿ok?
no les agregan ese ITIN number, ya sea por desconocimiento, porque no saben cómo hacerlo. Nosotros hemos ayudado a cientos, miles de personas a hacer sus ITIN numbers para que estén en orden y que vayan al banco y le digan, regístrame mi número tributario en mi cuenta de banco. Porque sin eso prácticamente no estás empezando tu historial de crédito personal, ¿no? Eso es importante. Claro, y a través del Lighting Number pueden ver también todo tu historial, ¿no? El historial que has ido teniendo, ido construyendo. Y obviamente, ¿no? No necesariamente tienes que ser un residente o tener cierto tipo de perfil ciudadano en Estados Unidos, ¿no? Esto es básicamente para extranjeros, recalcar eso, ¿no? Es interesante porque otros países no tienen estas cosas porque no reciben, sobre todo si no están en las 4 potencias del mundo, que son Estados Ujú. Unidos, la Unión Europea, China y Rusia. Básicamente esos 4 son los más potentes del mundo. Ellos sí tienen ciertas cosas para extranjeros ya delimitadas. Los otros países, como siempre lo he dicho, están en las ligas menores, están en ligas inferiores de esos 4. Esos 4 sí se están jugando el campeonato del mundo, mientras la mayoría de países, digamos, están jugando ligas locales o ligas cercanas y no están en la liga del mundo, ¿ok? Pero Estados Unidos ya tiene, por tener una gran cantidad, de hecho la mayor cantidad de millonarios está en Estados Unidos, la mayor Ujú. cantidad de billonarios está en Estados Unidos, la mayor cantidad de empresas, ojo con esto, internacionales tienen sede en Estados Unidos, por no decir un 99.9%, eso ha obligado al gobierno americano a que tenga cierta estructura con el tema financiero, ¿ok? Y dentro de eso está este tema de los extranjeros que es muy frecuente. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y realmente, o sea, los americanos son, yo creo que por ahí me atrevería a decir entre un 30 y 50% y el otro 50% son inmigrantes, gente que en algún momento o el papá o el abuelo o el bisabuelo fue a Estados Unidos y plantó la primera bandera y ahí estamos. Em, pero por eso el ITIN regula ese tema para los extranjeros y si tus cuentas de banco no tienen ITIN, prácticamente no están registrando absolutamente ningún historial. Exacto. Y de hecho, ¿no? Si es que una persona, independientemente de cuál sea su perfil, ¿no? Tiene la necesidad u obligación de tributar en Estados Unidos por X motivo, pues tiene que tramitar su ITIN. Y si eso le sumamos el beneficio de poder acceder a créditos, ¿no? Gracias a ese instrumento, pues mejor aún, ¿no? No lo piensen 2 veces y tramiten ese número de una buena vez. Bueno, Joshua, vamos a recapitular un poco en los puntos. Primer punto, primera clave, es tener una empresa americana. Segunda clave, lo acabamos de mencionar, es tener o tramitar tu ITIN number, ¿no? Para obtener crédito a nivel personal. Y ahora vamos con el tercer punto, la tercera clave, que tiene que ver con tener una cuenta de negocios americana o un DUNS number. Rafa, mira, hay algo que quería decir del punto 2, que es el Ya. crédito personal, porque en realidad la clave no es el Ujú. ITIN es parte del proceso, pero la clave es Exacto. tener crédito personal. Nosotros hemos escuchado casos donde a gente extranjera, Estados Unidos les ha dado una tarjeta de crédito y ¿sabes qué han hecho dentro de su, no, ya no sé cómo llamarle que tenga un término educado, pero dentro de joder Llamémosle las error cosas. inconsciente. Sí, Error sí, inconsciente. se jodieron porque devolvieron tarjetas de crédito simplemente por decir, no, ¿yo para qué las voy a usar? ¿Para qué Porque Estados Unidos es así. Tú tienes ITIN, empiezas a tener tus cuentas personales y ya te empiezan a dar crédito. O sea, y crédito empiezas con $500,000, $5,000, $2,000, dependiendo cómo esté el movimiento de esas cuentas. Pero fíjate, hay gente que devuelve las tarjetas de crédito y eso, ¿sabes qué es lo negativo? Que todo se registra. Yo conozco gente millonaria fuera de Estados Unidos que han ido a Estados Unidos y no les prestan un céntimo, porque hace muchos años tuvieron la grandiosa idea de devolverle las tarjetas a los bancos americanos y hoy se arrepienten. Entonces, una persona tiene que construir un crédito personal, tiene que sacar su ITIN, abrir sus cuentas personales, empezar a mover cierta cantidad de dinero, acercarse a pedir una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es lo más fácil de arrancar. Una tarjeta de crédito prepagada, incluso si eres más inteligente y quieres acelerar el proceso,
Vas al banco, sacas tu ITIN, registras tu cuenta, pides una tarjeta prepagada y empiezas a registrar crédito. La siguiente, prepagas una de $500, la siguiente el mismo banco te va a dar una de 1,000, una de 2,000, dependiendo cómo la uses, pero ya empiezas a tener un crédito personal. Para mí, de ahí parte toda la clave que muchas personas desconocen. Ya tienen empresas, cuentas de empresas, tienen todo en Estados Unidos, menos crédito personal. No les van a prestar plata, no les van a prestar dinero en ese sentido, ¿no? Así que ahora sí, Rafael, pasemos al 3. Entonces, una clave o un consejo que le podríamos dar a las personas antes ya de pasar al siguiente punto es, si te dan crédito, acéptalo y úsalo, ¿no? Úsalo responsablemente. Es lo mejor que pueden hacer. Claro, devolver crédito en Estados Unidos es como en Latinoamérica devolver la comida a alguien que te invitó a su casa, ¿no? En Estados Unidos, ¿sabes? Una Cuando falta de devolvemos la comida, respeto es. si en Estados Unidos no te gusta algo cuando te invitan a comer, simplemente no lo comes y no pasa nada. No pasa nada, nadie te mira feo, nadie se indigna, nadie se siente mal, ¿no? No pasa nada, está feo, no me gusta y chao, y te paras en la mesa y te vas, o le dices, I don't like this, no me gusta esto, gracias. En Latinoamérica tú haces eso y prácticamente eres un maldito, ¿no? Que no le rechazaste la comida y te empiezan a machetear y todo eso, ¿cierto? Pasa, debe pasar seguido, ¿ah? No, nunca le devuelvan una tarjeta a un banco americano. Nunca lo hagan porque eso va a quedar en su registro y es muy complicado sacarlo de ahí, ¿no? Tienen que haber muchos movimientos importantes como para haber dicho, oye, devolviste y no quieres crédito, pues no quieres hacer línea de crédito. ¿Ok? Claro que sí, Joshua. Bueno, ahora sí oficialmente vamos al siguiente punto, al punto 3, que es una cuenta de negocios americana, o dance number, ¿no? Así es. Una cuenta de empresa, ¿no? Una cuenta, en algunos países le llaman cuentas corrientes, cuentas de negocios, otros cuentas empresariales, lo que fuera, pero en Estados Unidos registrado con un dance number. ¿Qué significa el dance number, Rafael? Explícales, por favor. Bueno, el dance number, al igual, no tanto al igual que el ITIN number, quiere decir un comparativo, pero ambos son unos registros, ¿no? Son registros que se pueden hacer. En el caso del dance number es un registro que tú haces, vas a tener un número asignado también, pero en este caso el dance number no te ayuda o no sirve para que tú puedas tributar en Estados Unidos, esa no es su función. Es simplemente a través de este número que tú vas a empezar a construir un historial en Estados Unidos y a través del dance number las personas o las empresas o entidades financieras van a poder ver cuántos movimientos tiene tu compañía, cuántos empleados tiene. Es como que a través de ese número van a ver la radiografía de tu empresa, ¿no? Sé que en algunos países hay algo parecido a eso, donde tú entras a un sistema, colocas un número y te bota la información básica de una empresa. El dance number sería algo similar a eso, pero sí es hasta podría llamar una plataforma, ¿no? Donde muchas compañías recurren para investigar cuál es el perfil de una compañía determinada. Si tú, por ejemplo, en dado caso, tienes tu dance number como empresa y estás buscando clientes a quien vender en Estados Unidos, pues que no te sorprenda que tus potenciales clientes en Estados Unidos te investiguen a través del dance number y vean efectivamente quiénes son los dueños, cuándo estás facturando, dónde estás ubicado, si es exportado o no es exportado, etcétera. Entonces, toda esa información puede llegar a tener cualquier compañía en Estados Unidos para investigar, ¿no? Con quién está tratando. Para eso te sirve un dance number. Nosotros, o sea, ¿qué es lo curioso, no? Que a uno le pasa y estamos acostumbrados, hasta que no te pasa, no aprendes, ¿no? Nosotros nos pasó que ya teníamos crédito personal, ¿no? Les hablo hace muchísimos años cuando comenzamos a hacer nuestro historial de crédito. Hoy somos una empresa 100% apalancada en crédito y lo digo con todos los honores, bombos y platillos, porque es así. Hoy la plata que nosotros usamos para pagar nuestro mes, nuestra gente, nuestra publicidad, nuestra estructura, todo es prestado, todo. Ya tenemos activos, pero la plata operativamente es del banco. Entonces,
hicimos muy bien la tarea, pero al inicio nosotros teníamos las cuentas personales, teníamos crédito, teníamos la cuenta del negocio, la empresa, ¿no? Registrada en los Estados Unidos, pero nos faltó el bendito Desinstante. dance. Y digo bendito porque nadie sabe que para que una empresa americana empiece a registrar historial de crédito, en Estados Unidos, tiene que tener un dance number registrado en la cuenta americana en el Banco de Estados Unidos. Sin dance number, lo que nos pasó fue que cuando ya estábamos listos para pedir crédito, fuimos y nos dijo, no, ustedes no tienen historial. ¿Cómo que no? Si tenemos la cuenta tantos años, nosotros tenemos crédito personal, cumplimos con todos los requisitos. No, porque no tienen historia, miren, y nos abrieron el historial de crédito y prácticamente nos conocía solo el banco, y esto es importante. Sin el dance number solo te va a conocer el banco en el que tú tienes la cuenta, porque sabe tu historia. Pero en el sistema financiero no va a conocer tu historia si tú no tienes un dance number con el cual el sistema financiero general te registre y digamos, te ponga en los niveles de riesgo para todos los bancos de Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 5,000 bancos, Rafael. 5,000. No estamos hablando de 4 banquitos que manejan el país, Variedad hay, ni ¿no? 10 banquitos con 50 financieras, no. Más de 5,000 bancos. ¿Cómo te registran los 5,000? Con un dance number? Y tiene todo el sentido lógico del mundo. Entonces, no solamente es la cuenta de negocios americana en un banco americano, sino es un número de registro financiero. El ITIN es un número de registro tributario, ¿ok? Que Exacto. te sirve para efectos de cuentas personales. El dance numbers es un número de registro financiero para las empresas americanas que quieran que su historial de crédito se empiece a registrar a nivel general, no solamente con el banco donde tienes las cuentas. Entonces, eso definitivamente nosotros perdimos más de 6 años por no saber esa información y es por eso que hacemos esto, porque no queremos que la gente la cague igual que nosotros. Nosotros nos tiramos 6 años construyendo algo para que al final, por un bendito número, tengamos que esperar 2 años más. Entonces, ten tu número DANS registrado en tu cuenta de banco para que te acerques mucho más a que te puedan dar crédito, ¿no? Bueno, creo que este solo punto 3, ¿no? El dance number creo que es la clave de las claves, ¿no? Porque estoy seguro que casi nadie ha escuchado hablar siquiera del dance number. Y puedo asegurar incluso que quienes conocen son aquellas compañías que, bueno, han tenido que tramitar un FDA, porque aquí voy a entrar un poco también en contexto. Aquellas compañías que quieran vender en Estados Unidos y necesiten un registro de FDA, todas aquellas compañías que quieren hacer este registro necesitan obligatoriamente tener un dance number. Por eso es que esas compañías sí conocen lo del dance number, pero tampoco conocen seguramente ese beneficio extra que da el tener un dance number, ¿no? Lo hacían por obligación de tener un FDA, pero no como una opción o como un instrumento para hacer disponible a obtener crédito de bancos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un doble beneficio para ellos, este es un gran beneficio para cualquier compañía que va a abrir en Estados Unidos o que ya abrió, pues que no se tome mucho tiempo en tramitar esto, ¿no? Que tampoco es que sea un trámite demasiado complicado, que sea un trámite difícil de lograr, ¿no? Porque si no tienen un DAS number, prácticamente no van a existir. No existen para otras compañías y otras entidades porque no hay forma en cómo sepan y vean ese historial que ha tenido a lo largo de los años trabajando en ese país, ¿no? Sabes que al inicio yo decía un poquito de la historia de los bancos y cómo es que por qué existen los bancos y cómo es que crecen los bancos. Y acá viene algo interesante porque los bancos americanos, nosotros tenemos amigos gerentes, directores en bancos de Estados Unidos y nos han dicho esta información. Un banco americano tiene la misión de prestarle dinero al mundo. Fíjate cómo es de diferente. Un banco en X país, vamos a poner Colombia o qué sé yo,
República Dominicana o México, lo que fuera, el principal objetivo es prestarle en su moneda a su mercado. Pero los bancos de Estados Unidos, y por eso son 5,000 bancos aprobados, registrados y que cumplen la norma, es prestarle dinero al mundo entero. El dance number es un número que te va a ayudar, que lo van a poder identificar internacionalmente. Si tú te das cuenta ahorita, ¿cómo están tus cuentas de banco en tu país fuera de Estados Unidos? Solamente tienes tu número de registro tributario y con eso te abrieron la cuenta. Pero si tú quieres ir a otro país y que sepan tu historial financiero, no existe. ¿Cuánta gente hemos visto cometiendo este error? Muchísima gente. Pero como en Estados Unidos nos forman prácticamente para venderle al mundo, y eso es lo que quiere Estados Unidos, que las empresas no solo vendamos a nuestro mercado, sino que salgamos al mundo entero, definitivamente pues un dance number nos ayuda a estar registrados en todo el mundo. Esa es otra de las grandísimas ventajas del dance number también, que muy pocas personas lo saben utilizar. Perfecto, Joshua. No, estoy seguro que después de este episodio del podcast muchas personas van a ir corriendo a hacer esos trámites que lo necesitan urgentemente, seguramente. Ahí les vamos a dejar en la descripción de este video. Nosotros hemos ayudado con cientos de ITINs, miles de dance numbers. Hoy somos partners de dance. Realmente lo que les estamos diciendo es porque queremos que la gente tenga crédito. O sea, es la finalidad, que entiendan, que no estén ahorrando ahí 10, 20, 30, 40 años para ver si se pueden comprar una segunda planta o invertir o crecer a nivel internacional. Hazlo con plata del banco. Realmente, si te das cuenta, tú, Rafael, eh, un joven de 20 años en Estados Unidos se compra una casa de $500,000. Alguien en Hispanoamérica, al menos, con 50 años todavía no tiene casa. Esas son las diferencias del crédito, esas son las diferencias. No tiene casa ni ahorro, ¿no? Eso es lo más grave. O sigue donde sus padres, ¿no? Está peor. Pero así funciona, o sea, al final esa independencia de Estados Unidos, me refiero a independencia a ellos querer dar la pauta en el mundo con el crédito, porque si te has dado cuenta, todos los países no te das cuenta que tienen deuda en dólares. La mayoría de países tienen deuda en dólares. Está Es endeudado en así, dólares, efectivamente. está endeudado en dólares. Porque qué moneda, o sea, uno ve los tipos de cambio y son 4 monedas fuertes en el mundo y se acabó, no hay más. Y hoy Estados Unidos está bien, o sea, siempre ha estado en ese ranking de esos 4 potentes del mundo y hoy con la tecnología y hoy con inteligencia artificial, eso no va a parar. Ahora ya estamos en Estados Unidos entre eh, computación cuántica, inteligencia artificial, ya estamos en otra nota. Entonces, mientras otra gente está que se pelea ahí por petróleo, por ejemplo, nosotros ya estamos en carros eléctricos con inteligencia artificial. O sea, estamos siempre marcando la pauta y eso hace que, por ende, el dólar sea la moneda que salga al mundo y, por ende, los países, no estamos hablando solo de personas o empresas, los países se endeudan en dólares. Los países están endeudados. Yo no entiendo cómo una persona puede tener tantos tabús sobre el crédito cuando lo ves en tus narices, ¿no? O sea, tu propio país está endeudado, la deuda externa de tu país está endeudado. ¿Por qué crees que le debe a otros países? Porque con su plata del consumo interno no puede hacer muchas cosas, necesita prestarse de otro lado. Entonces, ¿tú por qué no te prestas para tu negocio y estás dando vueltas ahí con tu propio bolsillo? No tiene sentido. Pero en líneas generales es lo que es la triste realidad de muchas compañías, ¿no? Bueno, vámonos al siguiente punto, Rafael, porque de das nos podemos quedar hablando toda la tarde. Listo, Joshua. Bueno, nos quedan 2 puntos más de esta fórmula, hasta cierto punto mágica, para obtener créditos en Estados Unidos. El punto 4 tiene que ver con el flujo de caja o el cash flow. ¿Por qué el flujo de caja nos ayuda y nos favorece por el hecho de obtener crédito en Estados Unidos? A ver, y eso nos han preguntado también, ¿no? Ok, nos dicen, ya tengo el ITIN, Joshua, ya tengo crédito personal, ya tengo la empresa americana, ya tengo la cuenta americana. ¿Ya con eso me prestan dinero? No.
No, porque nadie presta dinero a alguien que no tiene dinero, ¿cierto? Esto es importantísimo, importante para arrancar un historial de crédito, para que puedas acceder al crédito. No te estoy diciendo que tengas solamente plata guardada, porque ha pasado en muchos casos, ese es el siguiente punto, pero sí que tengas un flujo de caja en movimiento, que, que la plata entre y salga. Tú no puedes acceder a crédito con una cuenta que no se mueve, pues es imposible, no lo pidan. Si ustedes le piden al banco, mira, si no les tiran la puerta en la cara es por respeto, porque tú no puedes pedir un préstamo de ingresos que no tienes, ¿cierto? Eso es absurdo y tampoco Estados Unidos hace milagros, ¿no? Siempre le hemos dicho, ¿no, Rafael? Estados Unidos no hace milagros, o sea, simplemente si sabes el sistema, puedes entrar a jugar, pero no es que haga milagros, ¿cierto? Claro, y de hecho este punto, o sea, digamos que este es el punto en común que tienen los distintos bancos en distintos países, ¿no? Que todos van a mirar esto como mínimo, ¿no? Entonces, como tú dices, no van a prestar dinero o dar dinero a alguien que nunca tuvo nada ni siquiera ahorros en el banco, ¿no? Entonces, no tendría lógica y sería un alto riesgo prestar a personas que han tenido ese comportamiento, ¿no? Entonces, es un punto en común que tienen todos los bancos como mínimo, ¿no? Para poder siquiera verte como opción de pararte crédito. Pero ojo con esto, ¿ah? Mucho ojo con esto, porque si bien es cierto, todos los bancos, como lo dijiste, ven este tema del flujo de caja, ¿sí? Pero el tema es el tiempo. Bancos fuera de Estados Unidos nos ha tocado y han muchos de nuestros clientes que les piden historiales de 2, 3 años de flujo de caja y de declaración de impuestos Perfecto. para ver si es que te prestan plata. En Estados Unidos el timing es de 4 a 6 meses. Tú tienes una cuenta de empresa, no interesa si es nueva, si tiene 200 años, si la acabas de abrir, no interesa. Pero tú tienes flujo de caja de 4 a 6 meses, tú ya puedes acceder a un crédito, porque tienes flujo de caja. Están viendo que el dinero entra y sale. No necesitan esperar a que declares ese año y que le des tus últimas declaraciones al gobierno y que le muestres tu tipo de sangre y el tipo de sangre de tus hijos, como lo hacen bancos fuera de Estados Unidos. No, 4 a 6 meses, un buen flujo de caja, que vean que entra dinero, no solamente ventas directas, porque mucha gente usa Estados Unidos como hub financiero y digamos que hace transferencias de efectivo entre sus cuentas, ¿no? Va pagándole a proveedores internacionales, estas empresas que mueven comercializadoras, por ejemplo, que traen productos de China. Tú puedes vender el Ujú. producto donde te dé la gana, pero si tu empresa americana es la que le paga al proveedor de China y es la que le cobra a los distribuidores que tienes en diferentes partes del mundo, ya te estás montando un hub financiero. Lo mismo en empresas de servicios. Si tú tienes empresas en diferentes países que le reportan el dinero a Estados Unidos, estás teniendo un hub financiero dentro de los Estados Unidos. Entonces, finalmente, para alguien que ya mueve dinero, es agarrar, poner una cuenta. Mira, los negocios son un juego de números, Rafael, tú lo sabes, y las personas lo tienen que saber. Los negocios son un juego de números, no son un juego intelectual, es un juego de números, ¿ok? No es un juego ni de letras ni de nada, números. Si tú sacas de un bolsillo para ponerlo a otro y le das vuelta y le das forma, todas tus empresas, todos tus negocios empiezan a tener flujo de caja, flujo de efectivo. Al final del día, todos valen, todos son un activo, pero tú puedes con $100 tenerlo en 3 cuentas como puedes tenerlo en una sola. Entonces, ¿por qué no tenerlo en tres, que te vas a beneficiar de las 3 cuentas? Y la mayoría de la gente lo que hace es quedarse con una sola cuenta, no lo ven desde Estados Unidos, no cobran en dólares, finalmente no aparecen en el sistema financiero del mundo, siguen ahorrando su dinerito. Es una locura lo que hace la gente, pero el flujo de caja en Estados Unidos te lo van a pedir de 4 a 6 meses. ¿Cuánto te piden en otros países, Rafael? Es durísimo. Sí, un año, 2 años y eso, ¿no? Entonces, es para muchas personas es muy complicado llegar a tener crédito, siquiera en sus países, ¿no? Aún así que te dan a tasas muy altas, aún así quieren crédito, ¿no? Pero ni con eso pueden llegar a ser capaces de poder cumplir con las expectativas que piden los bancos en esos países, ¿no? Así es, compadre.
Vamos al último punto de los que nos trajo a este podcast de crédito en Estados Unidos. Bien, vamos a ir con la última clave, Joshua, y está muy relacionado con el dinero nuevamente, ¿no? Pero esta vez tiene que ver con la liquidez. ¿Por qué la liquidez o tener liquidez es necesario e importante para obtener crédito en Estados Unidos? Ok, antes de hablar de este último punto, quiero agradecer básicamente a todas las personas que nos han estado viendo los podcasts anteriores, Rafael. Hemos aumentado significativamente las personas que están viendo nuestro contenido. Entonces, gracias a todas esas personas, también a los clientes que tenemos, que gracias a ellos, pues tenemos más historias que poder contarle a las personas, casos reales, ¿no? Nosotros siempre nos caracterizamos por ir a la práctica, por ir a la vida diaria, al día a día que pasan los empresarios, los emprendedores en diferentes partes del mundo, incluso dentro de Estados Unidos. Y quiero agradecer a ellos y a nuestro equipo también, que está haciendo posible que este contenido pues pueda llegar a más y más y más y más personas. Y nosotros, obviamente, a través de Servi USA Corp, ayudamos a que las empresas puedan posicionarse en Estados Unidos y desde Estados Unidos puedan venderle al mundo. Así que nosotros somos un caso de éxito, tenemos cientos de casos de éxito y es lo que estamos trayendo a que las personas también conozcan y puedan hacerlo. Ese paréntesis, siempre un poquito de cherry, mi querido Rafael, es importante para que la gente sepa hacia dónde vamos, cómo le podemos ayudar y bueno, sepan lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Ok? Listo, Joshua. Bueno, el podcast definitivamente es para la gente, ¿no? Entonces, ellos igual nos retroalimentan para poder sacarles nuevos temas y ya nos han llegado muchos comentarios de temas anteriores, de episodios anteriores de este podcast que sí los ha empezado a ayudar enormemente. Así que igual, gracias a ellos, gracias al equipo también por todo el soporte que nos dan. Que vamos mejorando, ¿no? Va mejorando el formato también. Mientras no nos digan, puedo tener crédito en Estados Unidos con mi empresa que abrí ayer y no tengo un crédito personal, todo está bien. Todo está bien. Cuando nos hacen Y esas mientras no preguntas, nos sí, pidan plata a nosotros, ¿no? ahí Rafael, ahí donde lo ven, que es educado, bien puesto siempre, le hacen ese tipo de preguntas y se transforma completamente. Ahí me Eh, conoce. Ahí me conoce. Liquidez, el último punto, ¿no? Básicamente liquidez, porque si tú no tienes algo de dinero en tus cuentas, tampoco pides que te presten, ¿no? Hay gente que está al cero y quiere plata, o hay gente que abrió la cuenta con $100 y ahí la dejó 3 años y quieren que le preste plata. O sea, como digo, señores, los milagros solo existen en la televisión y en las telenovelas y en las series ¿cómo se llaman estas series de drama? En ese tipo de Las, cosas las existen los turcas, milagros. Joshua. En otro existe un sistema. Estados Unidos es un sistema y tiene un sistema financiero, por no decir el más robusto, hablando estratégicamente y estructuralmente, el más robusto del mundo. Y tienes que conocer ese sistema, ¿ok? No te van a prestar dinero si en tus cuentas están en cero, si andas con poquito dinero, si te paras llevando el dinero a tu país o fuera de Estados Unidos y no dejas nada en esas cuentas, sé inteligente. Yo siempre le he dicho a la gente, si entran $100, pues deja 10, deja 15. Estás en un rango normal, en un rango promedio. O sea, las cosas tienen que hacer sentido, ¿ok? Y esto me gusta mucho de Estados Unidos, Rafael, que todo el sistema, todas las organizaciones, los bancos, las empresas, el chip americano de hacer negocios funciona por sentido común. Tú no puedes ver una cosa si no estás cumpliendo con unos requisitos. Estados Unidos es muy pegado al requisito, al parámetro, ¿ok? Y esto hace bonito porque en otros países, la mayoría, ¿por qué prestan a las empresas grandes de otros países, Rafael? ¿Tú sabes por qué le prestan a los corporativos grandísimos en otros países y al que está emprendiendo no le prestan? ¿Sabes por qué pasa eso? Bueno, voy a lanzar a la respuesta, Joshua. Me imagino por la cantidad de liquidez y activos que deben tener, ¿no? Que respaldan. No, Ese, porque los otros países están literalmente alimentando el monopolio y les importa tres Marías
que crezcan más los emprendedores, que crezca el ecosistema, que la economía la dejen de mover 4 gigantes y la empieza a mover la gente. O sea, eso es lo que pasa con el sistema financiero. Es muy corrupto, muy trabado fuera de Estados Unidos, y eso hay que decirlo con su nombre. En Estados Unidos, como tú le dijiste hace un ratito, un FDA te lo tiene que cumplir un Coca-Cola, como te lo tiene que cumplir alguien que hace sodas en su cochera. O sea, te lo tiene definitivamente. que cumplir el mismo No hay documento. exclusión. No hay exclusión, no hay para los que tienen más billetito, entonces les bajo los requisitos, ¿no es cierto? Porque así funciona normalmente en otros países. Tienes más billetito, me caes mejor, entonces si me pasas alguito, te voy bajando los requisitos. No No, está la cultura de los favores, ¿no? los favorcitos, ¿no? Los por debajo de la mesa, todas estas cositas no funcionan. Entonces, el sistema financiero tampoco es ajeno a eso. El sistema financiero está hecho. Tú cumples con todo esto. Tienes tu ITIN, tienes tu empresa americana, tienes tu cuenta de empresa americana, tienes tu dance number, tienes tu crédito personal, tienes tu flujo de caja, tienes algo de liquidez, te presto plata. Así de simple. Y se cumple la norma para absolutamente todas las personas y las empresas. No hay excepciones. ¿Ok, Rafael? Entonces, si sumamos todas estas partes o claves que hemos ido compartiendo a lo largo de este podcast, Joshua, la posibilidad, la probabilidad de que una persona y una compañía pueda tener crédito en Estados Unidos es bastante alta, ¿no? Y ha habido casos de personas y empresas que han logrado ciertos niveles de crédito en ese país. Así que, bueno, la pelota se puede decir que está en la cancha de las personas, ¿no? De que puedan aprovechar estas oportunidades que hay, como tú dices, ¿no? Está para todos, está para toda esta oportunidad y depende de ellos si es que la aprovechan o no, ¿no? A veces una empresa dice que está muchos años en su país, ¿no? Fuera de Estados Unidos, Ujú. dice, ¿para qué haría una empresa en Estados Unidos? Es una pregunta que siempre nos hacen. Y Claro. una de las respuestas es porque te va a dar el crédito que ningún país se lo va a dar. Si a ti te gusta ahorrar 400 años para comprar activos con tu dinero bien ahorradito y no deberle a nadie, esta información no es para ti. Y definitivamente Estados Unidos no es para ti. Pero si tú eres de las personas que está viendo como empresario, como emprendedor, quiero que me presten dinero y quiero que me presten dólares y quiero que me lo presten rápido, definitivamente tienes que echarle un ojo a Estados Unidos. Eso es lo que hay, es el proceso que nosotros hemos pasado, es el proceso que muchos de nuestros clientes han pasado, que hoy tienen sus negocios apalancados en crédito de Estados Unidos sin vivir en Estados Unidos. Ojo, si vives o no en Estados Unidos, siempre lo hemos dicho, es una decisión personal. Si te gusta Estados Unidos, pues bienvenido. Acá hay mucho espacio, es muy hermoso, tiene infraestructura perfecta, hay comida de todo el mundo. No se come como en ciertos países, obviamente, ni tienes el cariño o no tienes esa alegría de la gente de muchos países, pero se pasa muy rico. ¿Y sabes por qué se pasa rico? Porque el banco te presta plata para que te compres cosas que te hagan disfrutar tu vida y el proceso. Esa es la razón por la que un americano no persigue tanto el dinero y sí busca calidad de vida. ¿Ok? No tiene que perseguirlo porque ellos van al banco, construyen una vida, un historial crediticio y tienen el billete por la que mucha gente se muere en otros países y no termina de ahorrar esa cantidad que en Estados Unidos el banco te la presta cumpliendo unos cuantos requisitos. Así que, nada, como siempre, un placer, Rafa. Gracias a todas las personas que dijimos y estén atentos al siguiente podcast porque ese también va a estar potente. Listo, Joshua. Un gusto. Chao, chao.